saludamos al doctor Bernardo Vega, él es médico e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca. Doctor Vega, muy buenos días. Quisiéramos conocer desde su ilustrado punto de vista en qué estado de situación se encuentra la pandemia en Ecuador, particularmente en la zona 6 que incluye la provincia de La Suay. Muy buenos días, ingeniero, muy buenos días, Rosana. En realidad, yo pienso que es una situación que hasta cierto punto dio o ha dado algún alivio, podríamos decirlo así, en nuestra provincia, y creo que a nivel nacional se ha replicado esta situación. Sin embargo, sí es preocupante, obviamente, lo que acaba de decir la ministra, y un llamado de atención que ha hecho el COE nacional sobre el rebrote de casos, ¿no? Y una de las cosas que se ha visto durante toda la pandemia, que cada proceso de relajamiento incrementa en un 30 o un 40% los casos, es decir, el efecto era esperable luego de que el propio COE nacional generó medidas que mejoraron o incrementaron la movilidad. Por ejemplo, el incremento del aforo a nivel de los buses, que se llegó en semanas anteriores al 100%, obviamente en los aforos de los buses intercantonales o interprovinciales, que también se incrementó. Acaba El de, aforo a acaba los, de abrirse totalmente el aforo a los bancos también. el aforo a los bancos, por ejemplo. Entonces, si bien obviamente se han generado medidas de retorno a clases de escuelas, colegios, universidades, era de cierta manera previsible que se presenten estos incrementos. Un ejemplo nada más, ¿no? Entre el 20 y el 26 de septiembre nacional, a nivel nacional, con el retardo, con la falta de diagnóstico que existe a nivel nacional, se registraron 1.652 casos en esa semana. Para la siguiente semana, evidentemente con incremento de movilidad, fueron 2.229. Es decir, sí hay un rebrote, y eso era esperable, obviamente relacionado con la movilidad. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja obviamente es que un buen porcentaje de la población en riesgo se encuentra vacunada. Sin embargo, creo que siempre hemos sido un poco críticos del COE, de las decisiones que toma el COE nacional, que muchas veces se han ido en contra de las resoluciones que toman los COE cantonales con conocimiento de causa. Un ejemplo es que digamos así, del levantamiento de las restricciones, a inicios, cuando se consideraba en el Cantón Cuenca modificar los aforos y modificar la ordenanza que estaba vigente, y el COE nacional permitió un espectáculo masivo, como un partido de fútbol, con aforo más grande. Es decir, siempre ha estado un poco, más bien, digámoslo así, buscando o viendo tener ese equilibrio entre lo económico y la salud, pero a veces siempre hemos sido críticos en el sentido que se ha priorizado la salud. Usted En ha agosto del venido año anterior, llevando, usted ha venido llevando, doctor Vega, por más de un año, en forma muy metódica, las cifras, la evolución de las cifras en la provincia de La Suay y en la ciudad de Cuenca. No sé si lo ha seguido haciendo en las últimas semanas, pues realmente la situación se había relajado bastante, pero quisiéramos saber si de alguna manera se ha confirmado que también en la ciudad de Cuenca hay este incremento, este rebrote. efectivamente, como usted lo menciona, hemos venido llevando desde el proyecto que iniciamos justamente casi con el comienzo de la pandemia ICP-COVID, la estadística. Básicamente sí, sigue la misma tendencia a nivel nacional. Semana del 20 al 26 de septiembre en la provincia de La Suay, 99 casos. 27 al 3 de octubre, 153 casos, es decir, se vio un incremento, y la última semana 79 casos. Y en la provincia de La Suay mantenemos o se tiene la misma tendencia que a nivel nacional. Y es decir, pese a que hay un incremento ligero de los casos, el número de personas hospitalizadas, el número de pacientes de las unidades de terapia intensiva es bajo, y evidentemente no existe la saturación. Sin embargo, una de las cosas que hay que tener cuidado
es que hay que ver justamente lo que sucedió en otros países, donde obviamente ya tuvieron una situación importante de vacunación, como Israel, donde con una población vacunada a sobre el 70%, con la llegada de una variante, de la variante Delta, se tuvieron que retomar medidas de bioseguridad y obviamente generar restricciones en la movilidad de alguna manera de las personas. En nuestro, Doctor Vega, muy buenos días. En buenos este días. punto creo que es importante que usted nos pueda dar una explicación, además considerando que estamos próximos a un nuevo feriado, las fiestas de Cuenca, y ya se anuncia una serie de espectáculos públicos que definitivamente convocará masivamente a las personas. Pero quizás aquí en Cuenca se ha generalizado la idea de que ya tenemos la inmunidad de rebaño con los anuncios que han dado las autoridades de que ya estamos con más del 80% de la población de Cuenca vacunada. ¿Es realmente posible creer que en una sola localidad, en este caso Cuenca, se pueda tener ya esta inmunidad de rebaño? Porque este es el criterio que le está llevando a muchas personas precisamente a relajar las medidas, a ya no usar la mascarilla, a no tener cuidado con el distanciamiento físico, entre otras. Mire, yo pienso que es muy importante hablar o conversar de esta inmunidad de rebaño. Si bien hablamos de un 80% de personas que han recibido la vacuna, pero hay que hacer una diferencia entre grupo meta y población. El grupo meta que recibió la vacuna inicialmente, mayores de 18 años, etcétera, este grupo sí alcanza el 80%, pero tomando en cuenta una población de 12 millones de ecuatorianos. Pero según las proyecciones del censo del 2010 superamos los 17 millones. Y les invito inclusive a las autoridades a que vean los resultados o los datos ajustados actualmente del propio vacunómetro que maneja el Ministerio de Salud Pública, donde la SUAY, según el propio vacunómetro, según el Ministerio de Salud Pública, tiene un 64% de personas vacunadas, tomando en cuenta obviamente esa diferencia, como decía, entre grupo meta y población total, que ahora obviamente se va a arrancar con la vacunación sobre los 6 años. Y si vamos viendo dentro de este vacunómetro, que inclusive yo he puesto en mi cuenta, en mis redes sociales, tomado del propio vacunómetro del Ministerio de Salud Pública, usted puede ver provincias que todavía tienen un 48% de vacunación, por ejemplo, como nuestra vecina provincia del Cañar, o en Morona, Santiago, donde hay un 40.5% de la población que ha sido vacunado. Es decir, cuando hablamos de inmunidad de rebaño, hablamos de más de un 70 o 80% de la población vacunada, población total vacunada, no grupo meta, y todavía estamos, digámoslo así, en algunas provincias en proceso de alcanzar. Orellana 57%, en realidad, Sucumbíos 52%. En realidad, doctor Vega, se consideró un error lo que en algún momento se divulgó desde la zona 6 en el sentido de que Cuenca había alcanzado la inmunidad de rebaño. No lo han confirmado así desde la academia o desde el mundo científico. Hay una tasa muy alta que se ha alcanzado en la vacunación, pero ese mensaje realmente llevó a que se interprete incorrectamente la situación, y es el problema que estamos viviendo ahora. Usted señala los desequilibrios que existen dentro del país, con zonas en las cuales no se han alcanzado cifras similares a la de la zona 6 o a la de la provincia de la Suay. ¿Qué decir del mundo? Hay países que se encuentran en porcentajes muy bajos y el propio nombre, la denominación de este gravísimo problema a nivel mundial, la pandemia, implica todos estos equilibrios o desequilibrios mundiales, por lo que mal podemos decir que esta situación se encuentra superada, ni siquiera cerca de superarse. Dejando por un momento de lado estas inequidades que se dan en el mundo, la necesidad de que el mundo se concentre en vacunar a países pobres. Ecuador ha caído en una situación muy particular por la exitosa campaña del gobierno y se encuentra en índices similares a los países desarrollados. Entonces, aquí vienen preguntas también que se hacen los países desarrollados que quisiera plantearle a usted. Inquietudes sobre una tercera dosis. Informaciones muy recientes, siguen habiendo grandes contradicciones en el mundo científico. La famosa revista Lancet, que sin duda usted lo conoce, acabó de publicar
una investigación en la cual concluye de que no se requiere la tercera dosis, que con las 2 dosis que exigen la mayoría de vacunas hay suficiente protección. Pero en los Estados Unidos, me parece que el día de ayer, el FDA ha aprobado a Moderna dosificar la tercera dosis para personas mayores a los 65 años. ¿Qué reflexiones existe entre los investigadores y académicos ecuatorianos sobre este tema de la tercera dosis? Definitivamente yo pienso que, como en alguna vez conversábamos en su programa, la vacunación y la cantidad de vacunas es una prueba de una iniquidad social y obviamente de la capacidad adquisitiva que tenga un país. Y en ese momento, en ese punto nos encontrábamos prácticamente en el año anterior, antes del inicio de este gobierno, justamente a la cola de Latinoamérica en vacunación. 2 elementos fundamentales, y creo que a confesión de parte, relevo de prueba, como suelen decir los abogados, los ministros y el presidente confirmó que no teníamos un programa, un problema muy grave, y la falta de recursos económicos y la falta de decisión política para poder tener el número de vacunas suficientes. Pero va por la parte económica también. Y es decir, países que no tienen la suficiente cantidad de recursos justamente se encuentran sufriendo embates como los que sufrimos en Ecuador en momentos críticos de la pandemia. Y esto está sucediendo en Centroamérica. Y hay países obviamente que, como en África y en países en Asia, donde todavía existen casos sumamente complejos y situaciones de saturación del sistema de salud, que nosotros lo vivimos justamente previo a la vacunación. En Israel, obviamente también, que es uno de los ejemplos que nos hemos permitido tomar de alguna manera para ver la evolución del virus en la pandemia, la administración de la tercera dosis, una vez que hubo el rebrote con la variante Delta principalmente, tuvo un éxito en la reducción del número de casos, es decir, fue una especie de ensayo, una prueba de ensayo-error, un estudio, digámoslo así, de alguna manera sin una base científica sólida, pero sin embargo con una efectividad. Y eso permitió obviamente tomar algunas decisiones. La primera, obviamente, presentar que algunas farmacéuticas presentaron y obtuvieron la aprobación del FDA en base a la experiencia de Israel en Estados Unidos. Por ejemplo, la aplicación de la tercera dosis ya es una realidad. Ojo que Estados Unidos también tiene situación crítica por, digamos, estados o lugares donde la vacunación es baja, por ejemplo, como en la Florida. Y la segunda, obviamente, también está, por otro lado, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Básicamente, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y obviamente en el mundo científico, se basa en la evidencia. Y una de las cosas que se está probando y se está analizando es cuánto o qué duración tiene la inmunidad luego de la administración de la primera dosis o de las 2 dosis para proteger o evitar la aparición de nuevas infecciones. Todavía se tienen los estudios y se ha visto que la inmunidad tiene algún grado de seguridad aproximadamente entre 6 meses a 1 año, pero todavía son estudios que no están concluyentes, es decir, si bien la inmunidad puede en algunos casos irse evidenciando que va más allá del año, no sería necesario este refuerzo según algunas investigaciones. Sin embargo, todavía los datos no son concluyentes. La segunda cosa es que la administración de la tercera dosis nos pondría nuevamente a los países que obviamente no tenemos los recursos económicos suficientes nuevamente en la carrera de buscar y de recoger esas dosis que obviamente pueden ser direccionados a países donde no han iniciado ni siquiera, o gran parte de la población no tiene la primera ni la segunda dosis, volviendo a una situación inequitativa. Países que tienen obviamente un bajo nivel de vacunación son el caldo perfecto para generar nuevas variantes que pueden ser agresivas y romper obviamente la barrera que se ha logrado con vacunación en aquellos países con un porcentaje alto de la misma.
Doctor Vega, otra de las preocupaciones que se está dando en entre nuestra población tiene que ver con la vacuna a los niños. Por un lado está la vacuna que se les ha venido ya colocando a la población comprendida entre los 12 y los 16 años, y aquí ha habido un anuncio por parte del Ministerio de Salud de que se les aplicará y se les está aplicando únicamente una dosis, y que la segunda dosis quedará a discreción en este caso de los padres de familia. Aquí hay la pregunta de si no se completa el cuadro completo de vacunación, habría un riesgo mayor de que aunque hayan tenido una sola dosis puedan enfermar. Hay que esperar los 6 meses para tener la dosis de refuerzo, o los padres de familia deben optar por la aplicación de la segunda dosis. Y lo otro, que empezará ya mismo el 18 de octubre la vacunación a los niños más pequeños, entre los 5 y los 11 años. Bueno, la vacunación en jóvenes y adolescentes es básicamente también un elemento dentro de lo prioritario de la vacunación de los 12 a 17, desde los 12 a los 17 años. Es una población, como les digo, de alguna manera que puede generar riesgos. Son poblaciones que tienen una inmunidad más fuerte, son poblaciones obviamente que tienen un menor riesgo de desarrollar infecciones graves, tienen una mayor inmunidad. Y obviamente con una vacunación parcial son aquellos sujetos que pueden generar variantes. Entonces, poblaciones que tienen vacunación parcial o no vacunación pueden generar variantes en el COVID. Por otro lado, justamente como hemos visto, y obviamente ha sido el comportamiento típico de otras infecciones transmitidas por vía respiratoria, como la influenza, muchas veces al hogar o dentro del hogar, el virus es traído por, digámoslo así, personas que tienen un contacto interpersonal más amplio, y esto justamente sucede entre niños y adolescentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que definitivamente es una necesidad hacer una vacunación y una vacunación preferiblemente completa. Las recomendaciones en los ensayos clínicos que se han realizado en estas edades justamente dicen que evidentemente debido al estado inmunológico pudiese ser suficiente con una dosis, pero las recomendaciones generales que se han podido obtener de estos mismos ensayos clínicos es que es recomendable tener las 2 dosis. En la provincia de La Suay, un 26% de la población de 12 a 17 años ha recibido 2 dosis, es decir, sí sería conveniente que obviamente que esta población está parcialmente vacunada pueda recibir las 2 dosis. En cuanto a la vacunación de 5 a 11 o de 6 a 11 años que se va a comenzar, definitivamente también las decisiones que se están tomando en estos sentidos no son aisladas a nivel del Ecuador, sino son decisiones que se han tomado a nivel mundial y han demostrado o están basadas en la evidencia científica, y la vacuna ha demostrado una seguridad y una eficacia bastante elevadas en poblaciones de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué dicen, y para finalizar con esto, doctor Vega, las estadísticas con respecto a personas que hayan recibido vacuna completa, las 2 dosis en la mayoría de los casos, y que estén internadas o que hayan sufrido igual los efectos de la COVID-19? Definitivamente, como hemos podido evidenciar, y creo que es una de las constantes que se ha dado a nivel mundial, las personas que hoy día están en unidades de terapia intensiva, que todavía estamos obviamente con ese problema, pocas personas, un colega de uno de los hospitales Centinelas decía que está con 3 pacientes, y obviamente la característica común es que son parcialmente vacunados, es decir, que tienen una dosis o que tienen ausencia de las mismas. Estas personas son justamente las que tienen la posibilidad de llegar a desarrollar una enfermedad grave y todavía requerir terapia intensiva. 1 de cada 10 personas que está en terapia intensiva a nivel del mundo, y esto se ha podido ver inclusive con la réplica en la situación crítica que tiene en la Florida, 1 de cada 10 es una persona que no está vacunada o parcialmente vacunada, pero 9 de cada 10 personas que está llegando a terapia intensiva, básicamente son aquellas que no han recibido la vacuna o se han resistido obviamente a tener unas dosis. ¿Y qué pasa con quienes han recibido dosis completa?
La dosis completa evidentemente tiene una protección bastante elevada, inclusive para el desarrollo de enfermedades graves con variantes. Si bien obviamente los ensayos clínicos se empezaron o se realizaron con las cepas originales o con la variante alfa, con un 95% de efectividad, 95% para evitar el desarrollo de las infecciones, con la variante, por ejemplo, con la delta tiene una efectividad superior al 68% para desarrollo de la infección, pero más de un 90% para evitar una enfermedad grave que lleve a una hospitalización y requiera terapia intensiva. Muchas gracias, doctor Vega, por las importantes informaciones. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Declaraciones del doctor Bernardo Vega, médico investigador de la Universidad de Cuenca.